Dios le bendiga, listos para continuar nuestro estudio semanal en la serie de Reino y Pacto. Estamos estudiando sobre el rey David y Saúl. Gloria al Señor. Así que estamos en 2 de Samuel, capítulo 5, el verso 19 al 21. Vamos a orar, al final estaremos orando por las peticiones. Si usted tiene una petición, nos la puede enviar y con mucho gusto estaremos orando al final de nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra dependencia en ti. Por lo tanto, Señor, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por lo tanto, nos humillamos bajo tu mano poderosa para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Estaremos estudiando o compartiendo con el tema el triunfo del ungido, el triunfo del ungido. Y vamos a usar en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 19 al 21. Dice la palabra del Señor: Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Gloria a Dios. Una vez que David fue ungido como rey, los filisteos decidieron buscarlo con fines destructivos, pero él se refugió en la fortaleza. En 2 ocasiones diferentes, el ungido consultó a Jehová si debía atacar o no a los filisteos, y Dios le dio el permiso para hacerlo. La primera vez, la voluntad divina para él era subir. La segunda vez fue de no subir. El ungido tiene que saber cómo moverse en lo que Dios dice y cuándo esperar en lo que Dios dice. Entonces, si nosotros queremos tener triunfo, éxito, victoria en nuestra vida, tenemos que aprender a consultar al Señor y aprender cuándo Dios nos da luz verde y cuándo Dios nos pone luz roja para decir: hey, detente, espera. Hay momentos de accionar y hay momentos de esperar. Número 1, el peligro. En el versículo 17 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Las pruebas al ungido nunca se le terminarán. Después de una gran bendición puede venir una gran tribulación. A los filisteos le llegó la noticia del ungimiento de David y esta no fue de su agrado. Se unieron y decidieron subir a buscar a David. Los enemigos del ungido siempre lo estarán buscando. Él ofrece peligro para su estabilidad. El que había dejado la barba correr por su barba delante del rey Aquis, en el capítulo 21, verso 10 al 15, en 1 Samuel, porque un tiempo moró con Aquis, ahora se constituye en una amenaza política y militar. Acuérdense que David se fue a refugiar con los filisteos, pero ahora David tenía que representar no solamente al Dios de Israel, sino al pueblo de Israel. Ahora se constituye en una amenaza política y militar para los filisteos. Ya no tienen el apoyo de David, sino que ahora David es un adversario, un enemigo, que desde un principio ellos vieron el peligro. Si cuando era joven Dios le dio el poder, la autoridad, la credibilidad para matar a un gigante que era indestructible humanamente hablando, Dios demostró su poder y su soberanía. Ahora David, que había en las manos del Señor moldeado, procesado, era un peligro terrible e inminente para los filisteos.
Ya no son soldados mercenarios que tienen con él, sino un ejército debidamente organizado y entrenado. El ungido es la autoridad de todo Israel, tiene el poder de convocatoria colectiva y es un administrador excelente de rey. Ahora ya no estaban peleando para sobrevivir, para comer, para tener un lugar de refugio. Ahora representaban al Dios de Israel. Ahora representaban a un pueblo que tenían que cuidar, que proteger. Ya David no era un ungido en potencia, sino un ungido en manifestación. No era algo futuro que podía llegar a ser. Ya David había sido procesado, ya David había sido moldeado, ya había sido, aleluya, perseguido por Saúl, huyendo en cuevas, aleluya, y viendo la provisión, el cuidado, la protección de Dios. Ahora David no solamente era en proceso, sino era un excelente líder manifestado ya. Era el hombre fuerte de Dios, y en todo tiempo Dios tiene hombres y mujeres fuertes en contraposición de los hombres y mujeres fuertes comisionados por los principados de la maldad. Dios siempre va a tener en iglesias, en ciudades, en pueblos, un remanente fiel, un remanente poderoso, un remanente que se levanta contra la oposición, contra aquellos que buscan el poder de una manera corrompida y manipulativa. Dios puso a David en autoridad contra los filisteos y tenía poder sobre estos. Ellos lo sabían y por eso le declaran la guerra. Los ungidos no solo tienen autoridad, son la autoridad de Dios en la realización de los propósitos divinos. En otras palabras, David tenía la autoridad de Dios. Dios ungió a David para realizar los propósitos y los planes que él tenía para su pueblo. David fue un instrumento poderoso en las manos del Señor. Alabado sea su nombre. Tiene que tener 4 ojos velando. A los que andan buscando a los ungidos son más buscados por el reino de las tinieblas. Recuerda que entre más autoridad, más poder, más Dios te levanta. Aleluya, entre más alto subes, la caída puede ser más dolorosa y más fuerte. Por eso, alabado sea el Señor, tenemos que mantenernos en sintonía, en humildad con el Señor, porque el enemigo anda como león buscando a quien devorar. Él anda buscando el momento oportuno para cortarte las alas, meterte zancadilla y derribarte, y el golpe va a ser demoledor. Por eso David había sido buscado por el enemigo, pero él se había refugiado en el Señor. Vemos ahí, leemos, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Nosotros tenemos que descender a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? El libro de Proverbios: fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo. Aleluya. David descendió a la fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Gloria al Señor. Por eso David no tenía temor cuando venían los miedos, los temores, las adversidades, aleluya, las crisis. Él descendía a la fortaleza. No tenemos que llenarnos de soberbia ni arrogancia, no. Tenemos que descender, como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová. Gloria a Dios. David descendió a la fortaleza. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Esta representa un lugar de refugio y protección. Los ungidos tienen fortalezas espirituales para resistir los ataques del enemigo. En algún lugar el ungido tendrá una fortaleza, pero su mayor fortaleza está en Dios. En el Salmo 27, en el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Alabado y glorificado sea el Señor. Cuando Dios es tu fortaleza, cuando Dios, aleluya, es el que te fortalece, ¿de quién vas a tener temor? Mientras los filisteos venían asolando al pueblo de Israel en Azeca, en Azoto, estaban azotando al pueblo de Israel y temblando, vino un joven llamado David, lleno del poder, que su fortaleza era el Señor,
que no, mientras todo Israel le tenía temor a Dios, David no le tenía temor a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová era su luz y era su salvación. Jehová era la fortaleza de su vida. Por eso él decía, ¿de quién voy a temer? ¿De ese incircunciso? No, Dios es la fortaleza de nuestra vida. Número 2, la victoria. En el capítulo 5, verso 20 dice, y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de Jehová lugar Baal-Perasim. A pesar de su experiencia militar y de tener un ejército adiestrado, capacitado, organizado, ungido, no emprendía ninguna maniobra militar sin antes consultar a su general en jefe, Jehová de los ejércitos. El ejército de Israel no era espiritualmente hablando el ejército de David, sino el ejército de Dios. Muy importante, no es con nuestra fuerza, no es con nuestras habilidades. Recuerda que si el Señor, Moisés le dijo, cuando el Señor se enojó con el pueblo de Israel en el desierto, dice, yo no voy a ir con ustedes porque los voy a matar, me van a hacer enojar y ya no tengo paciencia para ustedes. Voy a enviar a mi ángel, él los va a guiar. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés entendía la importancia de la presencia de Dios en nuestra guianza. Y David entiende que si Dios no va con nosotros a la guerra, si Dios no va a la batalla, aleluya, no queremos depender de nuestra sagacidad, de nuestra fuerza. Dependemos de ti. Tú eres el general en jefe. Tú eres nuestro comandante supremo. Tú eres el jefe de jefes, el general de generales. Por lo tanto, nuestra dependencia está en ti, porque tú nos das las direcciones para la batalla. La palabra profética para el ungido fue ve, porque ciertamente entregaré a los ungidos en tu mano. Qué seguridad, qué confianza da cuando el Señor nos da la luz verde. Tú ve porque yo te voy a entregar a los adversarios. Los ungidos aprenden a moverse en la palabra profética de Dios y por eso tendrán sus oídos abiertos para escucharla. En aquel lugar donde Dios entregó a los filisteos, David el ungido le llamó Baal-Perasim, que significa quebranto. Allí el ungido compuso un verso recordatorio. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Las victorias que Dios nos da deben ser recordadas y declaradas. Ahora, usted y yo tenemos que recordar y declarar las victorias del pasado. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a un nuevo reto, a un nuevo desafío, nos recordamos que ayer me libró Jehová, ayer me ayudó Jehová, ayer me bendijo Jehová, y si lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana. Por eso Hebreos 13:8 nos hace un recordatorio poderoso diciéndonos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es el mismo de ayer que murió en la cruz para salvar y borrar mis pecados. Es el mismo de hoy que me sustenta, que me cuida y me guarda. Y es el mismo que mañana me ayudará y me sacará hacia adelante. Por eso David entendía de la victoria que Dios le da, que deben ser recordadas. ¿Para qué? Para que nuestra fe, aleluya, no mengue, para que nuestra fe no se pierda, para que nuestra fe nos mantenga firmes, confiando y creyendo en el Dios Todopoderoso, en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo sobrenatural, en el Dios, aleluya, que abre camino donde no lo hay, que da agua de la roca, que abre camino en el desierto. Gloria al Señor. Poderoso y maravilloso es el nombre de Jesús. En el capítulo 5, verso 21 dice, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Notemos que detrás de esa guerra convencional y natural había otra guerra espiritual. Los ídolos que representaban los dioses filisteos se quedaron en el campo de batalla y el ungido con sus hombres los quemaron como símbolo de la derrota por el Dios de Israel. Aleluya. Porque los ídolos no tienen poder, pero el Dios de Israel tiene todo el poder. Ellos pensaban, los filisteos, que los dioses
aleluya, les iban a dar la victoria. Pero no entendían que el Dios de Israel es el Dios de dioses. Glorificado sea el Señor. De nuevo los filisteos volvieron a la carga, pero el ungido consultó a Dios. Esto le declaró palabra profética: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Fíjese bien, muchas veces Dios ordena subir y otras veces ordena no subir. La revelación divina no está programada. Por eso los ungidos no son personas de programas. Aunque respetan los programas, Dios es arbitrario y Él hace como le plazca. El ungido siguió al pie de la letra las instrucciones recibidas del cielo. Hizo exactamente como Dios le dijo, y Dios hizo lo que Él le dijo. Leemos: David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Fíjese bien, el Señor le dijo: no vas a subir en este momento, sino que rodéalos. Y cuando tú los rodeas, vas a enfrentarlos cuando oigas los ruidos de las balsameras, y te vas a mover, y yo los voy a herir en el campamento de los filisteos. En otras palabras, Dios pone emboscadas y Dios da estrategias, aleluya, que el enemigo no espera. El enemigo piensa que tú le vas a atacar de esta manera, pero Dios tiene maneras diferentes y hace emboscadas para que el enemigo no tenga ni tiempo de reaccionar. Por eso la importancia de confiar, la importancia de esperar en el Señor. En el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 14, en el verso 8 al 17, dice: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido por rey, vinieron a él y salieron a pelear delante de David. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Con Dios delante, el ungido vencerá siempre a su enemigo. En el relato de Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 17, dice: y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Fíjese la importancia. La fama de David fue divulgada por todas las tierras. Se empezó a regar por toda la tierra, por todos los contornos. Dice: y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Se da cuenta? Dios fue el que puso a David. Dios fue el que ungió a David. Dios fue el que respaldó a David, que llevó por el proceso mientras David huía de Saúl, mientras David se escondía en la cueva, mientras David andaba huyendo. Aleluya, Dios estaba con él, sosteniéndolo, formándolo, fortaleciéndolo, siendo obediente, siendo sumiso. Gloria al Señor. Y cuando empezó a obedecer en las batallas como un rey, aleluya, empezó a consultar, Dios le dio una fama. Y el temor de David, cuando oían el nombre de David, el Dios de Israel, la gente temblaba, porque Dios había puesto el temor de David sobre todas las naciones. Alabado sea el Señor. El ungido, por causa de la unción, se hace una figura temeraria, y su nombre es conocido por muchos. A los ungidos Dios les entrega y los pone en autoridad sobre naciones. Por eso, aleluya, no se trata de política, no se trata, aleluya, de yo avanzar y pisotear a este o aquel para yo tomar nombre. Cuando Dios pone, cuando Dios unge, Dios da la victoria, Dios da el respaldo. Qué importante, la victoria del ungido. Dios te va a dar la victoria. Pablo escribió a los Corintios: somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, aleluya, la victoria del ungido. Tú fuiste, Primera de Juan dice, aleluya, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
ungido nuestra fe. Nuestra fe vence, nuestra fe conquista, nuestra fe, Pablo dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y por eso el apóstol Juan en su epístola, en primera de Juan, nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es importante, nuestra fe es creerle, confiar, ser paciente, esperar en el Señor. Aleluya, pacientemente esperé en el Señor. Fortaleza, es la fortaleza. Tenemos que ponernos bajo la fortaleza, y descendió a la fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Cuando tú estás en una fortaleza, por eso los de Jericó se burlaban de los israelitas, porque Jericó era una fortaleza, era indestructible humanamente hablando. No había poder humano para que la pudieran destruir. Por eso ellos se burlaban, criticaban y se reían de los israelitas, porque estaban como locos dando vueltas a las murallas de Jericó. Pero ellos no entendían que la fortaleza es Jehová, no son los muros. Aleluya, no es una ciudad, no es mi casa, no es mi iglesia, no es mi posición. Mi fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendecido y exaltado sea el nombre del Señor. Para concluir, 1. Las bendiciones del ungido muchas veces son seguidas de grandes pruebas. Cuando vienen bendiciones, espera las pruebas que van a venir. Y cuando vengan pruebas, espera las bendiciones que van a venir. Es como una cadena que está agarrado, una prueba, una bendición. Una bendición, una prueba. Y así se va, una prueba, una bendición, una bendición, una prueba, una prueba, una bendición. Y así va, se van alternando una con otras. Gloria al Señor. No todo es miel sobre hojuelas. No todo es prueba, no totalmente es tristeza. Gloria al Señor. La prueba dura, pero viene la bendición. Entonces, la bendición sobre el ungido, sobre el creyente, sobre la persona de fe, van a ser seguidas por grandes pruebas. Así que, como dice el corito, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Muy importante, sí, va a venir aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, dijo el salmista, pero de todas ellas te librará Jehová. Segundo, la experiencia del ungido es secundaria a la palabra profética de la guerra espiritual. Muchas veces nosotros nos sostenemos en la experiencia, nos sostenemos en que, ya Dios me bendijo con esto, ya el Señor me dijo cómo hacerle en esta ocasión. No, recuerda, cada batalla es diferente, cada victoria es diferente, cada triunfo es diferente. Tú puedes probar una comida hoy y puedes probar la misma comida mañana y te vas a ver diferente. ¿Por qué? Porque el sazón cambia. Nuestro paladar cambia. Tú puedes probar el mismo platillo en diferentes restaurantes y cada uno vas a tener un sazón diferente. ¿Por qué? Porque cada cocinero tiene su sazón. Y Dios nos da las victorias, aleluya, y las experiencias, pero con toda la experiencia en las victorias, con toda la experiencia, aleluya, el Señor nos guía en una palabra a tiempo, en una palabra profética, en un momento de guerra espiritual, en el preciso momento. Detente, avanza, sigue adelante, retrocede, espera, no es tiempo, todavía no. Por eso es importante. ¿Quieres tener victoria? Espera en el Señor. Hay peligro, aleluya. El enemigo va a tener peligro. Va a haber el peligro en tu vida y nosotros podemos experimentar el peligro si nosotros nos adelantamos. Por eso Jesús enseñó sobre mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque los bueyes tienen que ir al parejo, tienen que ir al paso. Y nosotros tenemos que ir al paso con Jesús. Tenemos que ir caminando a la par de Jesús. Si nos atrasamos, el yugo nos va a calar y nos va a arrastrar. Si nos adelantamos, nos va a detener el yugo y vamos a tener dolor. Por eso, importante a esperar, a ser pacientes. Si queremos tener victoria, el peligro
de que el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar. El peligro de adelantarnos al Señor. El peligro de tomar la delantera sin confiar y esperar en el Señor. El peligro de no hacer nada y dejar a la benevolencia de Dios. Cuando el Señor te dice, es hora de marchar, marcha. Gloria al Señor. El Señor nos va a dar la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera recibir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros confiamos, esperamos a la luz verde del Señor y marchamos, tendremos la victoria. Vamos a orar por las peticiones en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura de impiedad. Señor, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, en esta mañana, en esta noche preciosa, Señor, oramos por Blanca Hernández, que está desaparecido un familiar. Señor, te pedimos que ese familiar aparezca, que ese familiar sea encontrado, Señor, y en buena condición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, así como la oveja perdida, Señor, sea encontrada. Padre, oramos por Encarnación y Liz Annalise, Señor. Aleluya, por sanidad de COVID. Extiende tu mano sanadora. Padre, por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y el pastor Encarnación y Liz Annalise, Alaní, Señor, serán sanados en el nombre de Jesús. Padre, oramos por nuestro hermano Roger Estrada. Señor, toca su cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Oramos, Señor, para que tú lo toques en el nombre de Jesús. Todo virus se ha echado fuera. Reprendemos todo virus de su cuerpo. Toca desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Di la palabra y tu siervo sanará. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, tú enviaste tu palabra y lo sanaste del COVID. Tú enviaste tu palabra y lo libraste del COVID. Señor, por Leslie Santos, Señor, por sanidad de COVID también. Padre, toca su cuerpo de Leslie Santos. Sánala para tu gloria y para tu honra. Oramos, Señor, por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros. Oramos por tu iglesia alrededor del mundo, por la iglesia perseguida, por la iglesia en Estambul, la iglesia de iraníes convertidos al cristianismo. En el nombre de Jesús en Estambul, Señor, oramos por la iglesia en Irán, por la iglesia en China, por la iglesia, Señor, en África, en los países musulmanes y comunistas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús oramos, Señor, por nuestras iglesias en California, en Estados Unidos. Oramos por esta nación, oramos por México, por Centro, por Suramérica, Señor. Oramos por España, Señor, por nuestro misionero Mauricio, Señor, y su esposa Chayito. Bendíceles, fortaléceles, úsales poderosamente. Úngelos, Señor, por nuestro hermano Ricky, aleluya, en Esteli, Señor, en Nicaragua. Úngelo con poder y con autoridad. Úsalo poderosamente, Señor, por nuestros misioneros Peter Bray, por nuestro hermano Mike Santiago, Señor. Oramos, Señor, por todos los siervos tuyos alrededor del mundo, por nuestro superintendente general Doug Clay, Señor, aleluya. Toca su cuerpo en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Oramos por cada congregación, por cada pastor, por cada creyente, Señor, la victoria del ungido. Tú nos das victoria, tú nos das éxito, tú nos das, aleluya, Señor, la bendición de perseverar y avanzar hacia adelante, Señor. Oramos, Señor, por los afligidos, oramos por los que están atravesando problemas, adversidades, Señor, luchas y pruebas, Señor.
Oramos por los que han perdido a un ser querido con esta pandemia, Señor. Oramos que tú traigas consuelo y fortalece, Señor. Sabemos que muchos han partido a tu presencia. Trae consolación y fortaleza. Solamente tú puedes consolar esos corazones, Señor. Y oramos para que tu iglesia se afirme, para que tu iglesia se fortalezca en ti, en el poder del Espíritu, en el poder de tu palabra, Señor. Aleluya, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Extiende tu mano para que en el nombre de Jesús se lleven a cabo milagros, prodigios y maravillas. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae salvación, trae liberación, trae restauración. Levanta al caído, fortalece al débil, al que no tiene fuerzas, dale fuerzas como el búfalo, Señor. Úngelo con aceite fresco, dale la victoria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que el Señor les fortalezca. Recuerde, Él es mi Sar Shalom, Él es mi príncipe de paz. Bendiciones.